Estás escuchando Amigos en Radio Solidaria, con Antonio Resco y Jessica Juez. Entrevista realizada a la joven misionera Nikki Rivera, en el Congreso Internacional de Remar ONG 2025. Nikki tiene ahora mismo 22 años. Yo la conozco desde que ella tendría, no sé si 16, 17 15, o 15 años, donde en la iglesia de Franco Rodríguez, de la iglesia Cuerpo de Cristo, pues allí nos congregábamos los dos. Y de repente un día, pregunto por ella, su mamá Claudia, ¿y dónde está Nikki? Me dice, Nikki está de misionera, está en África, muy jovencita. ¿Qué edad podrías tener ahí? 17, 18, 19 años ya nos conocíamos de hace algunos años. Antes estábamos hablando con dos personas que de repente con 40 y tantos años o 50, ¡pum!, se convierten en misioneros. Tú con 19 años ya decidiste dar ese paso. ¿Cómo se fragua? ¿Cómo viviste aquellos momentos de primero tener la oportunidad y luego decir, doy el paso, me niego a mí misma y me voy a África? Bueno, aunque creo que primero estuviste en Ucrania, ¿no? Sí, o sea, a la edad de 13 años, cuando tuve mi primer encuentro con Dios, ¿no? Y el Señor tocó mi vida, ¿no? Mi pensamiento, ¿no? Mi forma de ser, la vida nueva, ¿no? El Señor también puso el anhelo en mi corazón desde ya muy pequeña, desde los 14, 15 años, el irme de misiones, ¿no? Y yo quería desenfrenadamente irme de misiones porque era algo que el Señor había puesto, ¿no?, en mi corazón, y le decía a mi mamá, yo sé que soy pequeña, pero me gustaría, ¿no? Me gustaría irme de misiones y me gustaría estar al servicio del Señor, ¿no? Porque también crecemos y nos congregamos, ¿no?, en la Iglesia Cuerpo de Cristo. Y también siempre se nos comparte, ¿no?, de un verdadero servicio íntegro, ¿no?, que es dando tu vida, tu tiempo completo, tu trabajo, ¿no?, a Dios, ¿no? Y bueno, como a los 17 años tuve la oportunidad, ¿no?, de ahorrar un poco y de poder irme 2 meses a El Salvador. Magnífica la obra allí, también muy bonita. Y me quedaba siempre, ¿no?, con esas ganas de más. Y yo le decía, mamá, yo quiero más, porque el Señor sé que me está demandando más de mí, ¿no? Me está demandando los 2 meses de vacaciones que tenga del instituto, ¿no? Me está demandando más. Y un poquito más adelante, en las siguientes vacaciones, yo le dije, mamá, son mis vacaciones, me quiero ir otra vez, ¿no? Y mi mamá también me quería, ¿no?, dejar, pero también decía, bueno, los estudios, ¿no? Eso siempre que te retienen siendo muy jovencito, ¿no? Y me fui a Ucrania, y fue cuando me fui a Ucrania en mis segundas vacaciones ya del instituto y terminando una FP también. Y ya habiendo terminado una FP, mi mamá también se quedó más tranquila con el hecho de los estudios. Bueno, ya tienes algo por lo menos, ¿no? Y yo dije, bueno, ya he cumplido con mi parte contigo, mamá, ahora quiero cumplir con el Señor, ¿no? Y el Señor puso eso, ¿no? Y abrió el camino también de poderme ir de misiones a Mozambique y a Suazilandia. Estuve ahorrando porque trabajé, ¿no?, de lo que había estudiado, que era auxiliar de enfermería, y ahorré bastante para poder pagarme el vuelo, para poder pagarme pues las cosas, ¿no?, que quería. Yo quería ir bien preparada y todo eso, ¿no? Y el Señor me abrió las puertas allí también, y el Señor me dio la oportunidad de irme y de servir. Bueno, yo conozco a tu mamá. Sí. Y tu mamá es muy mamá, muy mamá, muy mamá. Sí, muy mamá. ¿Cómo le dice una niña? Porque ya lo sabía sí. Desde los 13 años, pero con 19 años seguimos siendo niños, sobre todo para nuestros papás. Sí. Yo tengo 53 y para mi mamá sigo siendo un niño. ¿Cómo le explica una hija a una mamá? Mamá, porque vosotras sois colombianas. Sí, nacida en Colombia, sí. Vinisteis a España, imagino que viviendo un cambio a mejor, y de repente tú vas y le dices a tu mamá que me voy a El Salvador, uno de los países más inseguros del mundo. Sí. Que me quiero ir a El Salvador, me quiero ir de misiones. ¿Cómo fue ese proceso? Porque nos están escuchando muchas mamás que seguramente tendrán hijas con inquietudes y a esas edades. Pues primeramente orando mucho, porque yo yo era algo en lo que, claro, o sea, el Señor puso ese anhelo a mí desde jovencita, y desde que lo puso en mí, yo también martillaba, ¿no? Con eso a mi mamá. Como un pájaro carpintero. Sí, piqui, mamá, yo me quiero ir, mamá, yo me quiero ir, mamá, yo me quiero ir. Y le dije, mamá, yo no quiero servir al Señor, aunque sea el corto tiempo que pueda. Por favor, yo de regalo de cumpleaños solo quiero eso. Quiero que me dejes irme, por favor, déjame ir. Y estuve martillando unos cuantos meses hasta que se dio, y yo creo que también, pues,
es una alegría para un padre también saber que tu hijo también con 17 años no quiere una fiesta o no quiere irse con sus amigos o no quiere irse de un viaje a, yo qué sé, a Italia. Sí, de mochilero sí, por de ahí, mochilero, ¿no? de Sino que Eurotrail o quiere algo. ir a servir al Señor. Y sí que fue duro porque en ese momento sí que El Salvador estaba bastante peligroso. O sea, estaba empezando Nayib Bukele ahí sus cosas, pero sí estaba bastante peligroso. Y costó esa parte de, bueno, mamá, voy a estar cubierta, voy a estar con los pastores, y de hecho lo estuve, o sea, nunca corrí ningún riesgo, ningún peligro. De hecho, estuve súper segura. La verdad que fue una experiencia en la que el Señor me abrió tanto los ojos porque encima en El Salvador también está el hogar de los niños y ver cómo el Señor trataba con cada una de sus vidas también fue un impacto para mi vida, ¿no? Un aprendizaje para mi vida y para bien también. Encima El Salvador es un país, bueno, ahora ya no sé, pero en ese momento estaba tan en auge la prostitución infantil que ver a todos esos niños que han pasado por eso, porque si te digo que había 100 niños ahí, los 100 han pasado por eso, fue algo que también tocó mucho mi vida, ¿no? En ese aspecto. Y fue algo que me nutrió y me enriqueció y mi mamá, pues luego fue la que yo llegar a casa y también poder compartir y darle testimonio de eso fue también enriquecedor para su vida. Ya ahí la terminaste de matar, ¿no? Sí, la terminé de matar. Ella te abrazaba fuerte diciendo sí, Sí, pero sí, ya sí. está, ya estás aquí. Y luego dices, bueno, del Salvador, de uno de los países más peligrosos del mundo, ahora me voy a Ucrania, que está en guerra, está invadida y ahí ya tu madre ya le daría algo, ¿no? No, no, porque igual estuve en Rumanía, en Oradea en ese momento. Pero En la zona donde estaba Sí. el trayecto, tanto de los refugiados que salían del país, Ajá. que tenían que pernoctar allí durante un tiempo, como también era parte de la ruta de abastecimiento, Sí, ¿no? sí, sí. Hacia, Sí, para poder ayudar a los ucranianos en Ucrania. Sí, sí, estábamos ahí. El trabajo principalmente se hacía en las comidas y en hacer camas y recoger camas, porque era como un punto de paso, ¿no? Para todos aquellos que pasaban, la verdad. Y duro, ¿eh? Porque, o sea, por ejemplo, en El Salvador tienes como una situación de pobreza, ¿no? De pobreza que lleva a X y Z, ¿no? Que hace que busquen recursos de forma y que sea peligroso por X, ¿no? Pero la gente en Ucrania es como un aspecto totalmente distinto, ¿no? Gente que, oye, tenía su puesto de trabajo, tenía su economía, tenía sus casas, sus escuelas, sus hijos, sus coches, su todo, ¿no? Y ver cómo de repente estaban en la situación de nada, o sea, es algo que realmente estaba trastocando también, ¿no? Sus vidas, ¿no? Y era como un cambio muy drástico, ¿no? De todo a nada, ¿no? Y era gente, o sea, lo que a mí me impactaba, ¿no? Es que era gente con bienes, o sea, no es como que estuvieran saliendo del país en guerra, gente que, bueno, que no estaba en una buena situación económica o gente que buscase una mejor vida en Italia o en Francia o en España, no, era gente con su economía y sus cosas bien establecidas y de repente a tener nada, ¿no? Y eso para mí también fue de impacto. Y luego, pues para la gota que colma el vaso, dices, mamá, estuve en Ecuador y ella, en El Salvador, ella diría, vale, sí, pero volviste sana, salva, entera. Luego en Rumanía, pero cubriendo la zona de abastecimiento y de salida de refugiados de Ucrania, vale, ahora dices ahora África, Mozambique y luego Suazilandia. Sí. ¿Cómo fue aquella experiencia? Imagino que un contraste terrible. Idioma, cultura, religiones, porque son países donde Sí, conviven sí. todo tipo de religiones y no precisamente se llevan bien entre ellos y donde la gente muere Sí. por tener cultos distintos. Sí, sí. ¿Cómo fue aquello? Pues sorprendentemente en Mozambique, a pesar de lo que todo el mundo me decía, África peligroso, no sé qué, Mozambique tienen una ideología, una cultura como de brujería, ¿no? Por así decirlo, de cosas oscuras, que también les hace como no hacer o sea, les hace pensar que si ellos hacen mal, el mal les vuelve, ¿no? Entonces es como una cultura así que está muy, muy, muy arraigada. Por ejemplo, tú no puedes pasar por el árbol de mango de un vecino y robarle un mango porque se te va a caer la mano. O sea, tienen como ese pensamiento, ¿no? Entonces, en inseguridad, no mucho, porque ellos, o sea, viven con esa cultura arraigada en sus vidas de que si hacen algo se les va a devolver, ¿no? Y de hecho yo estuve, o sea, mujer medio blanca, porque blanca no soy, medio blanca en África, ¿no? Y la verdad que estuve segura, o sea, no me sentía insegura por esa parte, ¿no?
Pero sí, un contraste muy grande también, porque había o sea, un país de muchísima pobreza, es muchísima, o sea, yo lo veía, ¿no? Vas en carretera y lo ves la ciudad de Maputo, que es la capital de Mozambique, desde afuera, y parece como una película de estas apocalípticas en las que están todos los edificios derruidos y todos con moho y las fachadas todas, o sea, parece como un episodio de yo qué sé, de un apocalíptico, ¿no? Porque es como que parece que esa ciudad han pasado 50 años y no ha habido nadie. Como una película esta que les llaman distopías, ¿no? Sí. Que son esas realidades paralelas, pero fíjense ustedes que no son realidades paralelas, son realidades que conviven. Estamos hablando ahora mismo en España, en Fuenlabrada, y esto sigue existiendo allí en Mozambique. Sí, o sea, lo que pasa es que Mozambique tiene una desigualdad social muy grande. Hay gente muy rica y gente muy pobre. O sea, no hay salario mínimo en Mozambique. Y eso también, pues, causa mucha pobreza, mucha hambre. Ves mucha gente buscando comida, o sea, comida hasta donde no la puedes encontrar, ahí está, ¿no? Y bueno, gracias a Dios el Señor puso esta obra Remar ahí, ¿no? Que tiene una casa de niños muy grande, una escuela, convive con jóvenes, ¿no? Una iglesia, tienen venta de productos también de gel, una tienda de ropa, entonces de muebles. Entonces, gracias a Dios, el Señor está haciendo la obra, ¿no? En esa ciudad y no la ha abandonado, ¿no? Sino que la tiene a buen recaudo y a buen refugio. Y para mí también eso fue también de aprendizaje de que hay necesidad, es que la necesidad existe. Aunque estemos aquí en Fuenlabrada muy, muy a gusto, ¿no? Hay sitios que realmente hay necesidad, o sea, nada que ver con lo que vivimos aquí, ni en la temporada en que nos falta el aceite, ni en la temporada en que falta algo, o sea, a Dios gracias das que comes y gracias por lo que comes. Luego yo seguía las redes sociales, tanto tuyas como las de tu mamá, cuando estuviste en Suazilandia. Sí. No he visto fotografías más lindas, ni de niños más felices, ni sonrisas más verdaderas que las que veía en lo que subías a Facebook, por ejemplo. Aquello es un país algo distinto, ¿no? Es un país con un liderazgo muy marcado políticamente. Sí. No sé si lo saben los españoles, pero el 50, 60, el 70% del azúcar que consumimos en casa viene de allí, de Suazilandia. Pues mira, yo no lo sabía. Y ya te digo, eso fue otra experiencia también. Volvemos, giros otra vez, cultura distinta, política distinta. Imagino que... O sea, el cambio de Mozambique a Suazilandia es grande también. Es grande también. Sí, o sea, Suazilandia es una ciudad un poquito, más desarrollada. Ya no hablan portugués como en Mozambique. Es un país muy pequeñito. Sí, muy pequeñito, que tiene como 3 ciudades pequeñitas principales. Y, por ejemplo, en Mozambique hablaban portugués, en Suazilandia, que está literalmente al lado, hablan inglés. Y, bueno, la lengua de ahí natal. Entonces, es un cambio un poco drástico. Sí que se ve que Suazilandia tiene un poquito más de desarrollo, pero también culturalmente ahí sí es un poco más peligroso que Mozambique también, porque está más como con África del Sur, que siempre eso es lo peligroso de África, el punto rojo, ¿no? Pero sí que es un contraste bastante más diferente. Y ahí también Remar tiene un hogar de niños y de niñas, y la verdad que es una obra que está también en desarrollo, porque hace poco también hubo cambios y todo eso, entonces esta es una obra que está creciendo. Pero gracias a Dios, la verdad que yo pude ver la mano de Dios en Suazilandia también, sí. Es que tantas cosas, ¿no?, que pasan cuando uno está viviendo ahí que dices, es Dios, es Dios. Bueno, pero ahora estás aquí con nosotros y me gustaría centrarme también en eso, porque también nos puedes dar testimonio de algo que nos pueda dar en cierto momento miedo. ¿Y a qué me refiero? Vosotros o vosotras, tanto tú como tu mamá Claudia, conocéis la Iglesia Cuerpo de Cristo hace ya bastantes años. Colaborabais, pero desde fuera. Me consta que sois, tanto madre e hija, muy trabajadoras. Como decías antes, cuando te has ido de misionera has costeado todos tus viajes y todo esto con tu propio trabajo. Pero llega un momento en el que decidís dar el paso y decís, dejo de trabajar para un empresario, dejo de trabajar por mi propia manutención, y dais el paso de venir a vivir a Remar. O sea, entrar a servir en una ONG a tiempo completo, donde aquí no hay salarios, donde aquí no... las personas que puedan pensar, o las familias que puedan pensar dar este cambio pues para servir al Señor a través de servir al prójimo, pueden tener miedos.
¿Cómo si no cobro, cómo voy a comer, cómo Claro. voy a vestir, cómo voy...? Es un paso difícil y que siempre a lo mejor la mayor dificultad en tomar estas decisiones es precisamente eso, la incertidumbre. ¿Cómo ha sido ese paso? ¿Qué cambios habéis tenido? ¿Cómo es vuestra economía? ¿Cómo cubrís vuestras necesidades? Ya, el Señor. El Señor cubre todo y absolutamente todo. No, pero sí, o sea, yo me fui a Mozambique, Suazilandia, y cuando volví, o sea, yo tenía la seguridad que yo quería seguir sirviendo al Señor aquí en Madrid. Entonces, porque el Señor también me lo había confirmado, ¿no? Y en ese transcurso en que yo estaba en África, a mi madre también el Señor la llamó, ¿no? A servicio y todo eso, en remar. Y ella entró unos meses antes de que yo volviese de África. Y la verdad es que, si te soy sincera, no lo pienso mucho, porque como no me falta, no lo pienso, ¿sabes? Estoy tan cubierta que no pienso en aquello que me falta porque siento que no me falta de nada. Entonces, en cuanto a lo económico, no sé la perspectiva de mi madre mucho, porque ya te lo puedo contar mejor, pero a mí pero muy cubierta. Yo me siento muy cubierta en todo, ¿eh? En todo, en absolutamente todo. En mi trabajo tengo de todo, para servir al Señor tengo de todo, en mi casa tengo de todo, en lo que vivo, en lo que como, en lo que hago. También, o sea, agradecida, ¿no? Y veo la mano de Dios muchísimo aquí en Madrid, en cómo utiliza la obra, ¿no? Y en todo lo que nos da. También porque yo venía de ese pensamiento en África, ¿no? De aquí sé lo que es realmente necesidad, y cuando he llegado aquí es como que todo lo ves con unos ojos más de agradecimiento, ¿no? De decir, no me falta de nada porque de hecho me sobran cosas, ¿no? Hay cosas que yo digo, me sobran, ¿no? Hay veces que nos donan ropa, nos dan zapatos y dices, ay, pues me gusta esta camiseta, pero para poder meterla tengo que sacar porque me sobra, ¿no? O muchísimas cosas, ¿no? Que tú ves que dices, ay, la provisión de Dios, me gustaría tanto comer una lasaña y no tengo para hacer lasaña, y el Señor en la recogida te la pone, ¿no? Es como un ejemplo, ¿no? Pero me veo tan cubierta por esa parte que yo no siento que tenga una lucha, porque siento que el Señor me ha cubierto tanto que lo veo, ¿no? A Él. Muy bien. ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿A qué ministerio te estás dedicando? ¿A qué dedicas el día a día dentro de Remar ONG? Bueno, o sea, mi trabajo dentro de lo que es mis 8 horas laborales, trabajo con redes sociales. También porque antes de irme a África, cuando estaba trabajando, el Señor me regaló, a través de un ancianito que cuidaba, una cámara. Entonces, todo mi transcurso que yo estuve en África, estuve aprendiendo un poco de fotografía. Entonces, cuando yo llegué aquí a Madrid, pues también empecé a trabajar en ventas online, como muchas chicas, no sé qué. Y luego también empecé a utilizar la fotografía para el ministerio, ya sea con productos web, para nuestra página web de ventas, o productos de personal, para administración y todo eso. Entonces empecé a utilizar un poco la fotografía y también un poco de redes sociales, y ahora mismo estoy trabajando en todo eso, en todo lo que es la media, contenido para las redes, ventas en contenido de redes, en web, en fotografía, en productos, todo eso. Entonces también es como, doy gracias a Dios porque me regaló esa cámara, porque si no ahora mismo pues le serviría de otra forma, ¿no? Pero me ha dado la oportunidad de servirle con lo que me gusta, porque me gusta. Bueno, pero después de El Salvador, después de Rumanía, Ucrania, después de Mozambique, después de Suazilandia, ¿hay alguna semillita en tu corazón que esté por ahí brotando? La hubo, sí. Y con mucha oración el Señor me habló también, ¿no? De que ese era el lugar donde Él me estaba demandando estar. Pero sí que hubo una semilla que me dio bastantes meses, ¿no? Pero al fin y al cuentas fui a El Salvador, fui a Ucrania y fui a Mozambique y fui a Suazilandia porque el Señor me lo permitió y porque el Señor me lo demandó, ¿no? Y ahora Él me demanda estar aquí, ¿no? Entonces es como aceptar también, ¿no? Y dejar que Él también tome las decisiones y tome el control de tu vida, y que sea Él el que marque cada uno de tus pasos, ¿no? Porque si fuera por mí, me encantaría volver a irme, me encantaría irme a Irlanda, me encantaría irme a un montón de sitios donde veo pastores que me dicen, ay, necesitamos una chica, no sé qué, y me encantaría, pero el Señor me demanda estar aquí, ¿no? En obediencia. Y más en este congreso en el que tenemos pastores Ya ves, de Brasil, de Portugal, Uruguay. de Alemania, de Uruguay.
de Australia. ¿Está por ahí, Luis? Así le sentamos aquí también para que nos comente un poquito de Australia. Bueno, para finalizar, mira, hablamos hace no mucho tiempo con Francisco, que también ha estado en Ucrania de cocinero durante 1 año y medio. Hablamos también con el propio pastor de Uruguay, y ellos hablaban de que cuando dieron el paso fueron respondiendo a un llamado. Algunos en un congreso, otros en un medio de comunicación. Me gustaría que pusiéramos contigo hoy esa semilla, que hiciésemos un llamado, sobre todo, a esas chicas y chicos jóvenes que tienen esa semilla en su corazón, que les da temor dar el paso, y sobre todo a sus mamás y a sus papás, ¿vale? Para que puedan estar tranquilos que estando sus hijos en manos del Señor, Sí. en qué mejores manos, No. porque nosotros podemos ser muy mamás y muy papás, pero no tenemos el poder que tiene el Eterno. Entonces me gustaría que tuvieras el micrófono con la libertad de poder hacer un llamado a todo aquel que te esté escuchando para poder seguir esa vocación que el Señor pueda sembrar en su corazón. Amén. Pues os animo, ¿no? Animo al cual el Señor ha puesto el llamado de misiones, y no solo a África, no solo a El Salvador, no solo a Ucrania. Si el Señor te está llamando, ¿no? a su servicio a tiempo completo, ya sea que el Señor te mande a una primera fase, porque también es ir de misiones a una primera fase, o te mande ir de misiones a cuidar de personas, o en algún otro momento, en algún otro lugar, ya sea un trabajo también administrativo o de oficina. Si el Señor te está poniendo ese llamado, no lo abandones y no te rindas. Persevera, porque si el Señor ha puesto eso en tu corazón, es porque el Señor quiere que tú lo hagas y que tú también luches, porque a veces nos toca luchar por esos sueños que el Señor pone en nuestro corazón, por esos anhelos, por esos deseos, que puedas luchar por eso que el Señor te ha llamado. Entonces, os animo, ¿no? a que podáis dar vuestras vidas en servicio del Señor, y que podamos seguir dándolas día a día, no muriendo a nosotros mismos y dejando que Él tome el control de cada uno de nuestros pasos. Amén. Me decías antes de la entrevista que estaba muy nerviosa. Has visto que hablando del Señor todo es muy fácil, Sí, todo la fluye. verdad. Pues muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Amén. Gracias, Antonio. Escúchanos en radiosolidaria.com.